El día jueves nos dice la naturaleza del conflicto cósmico. ¿Cuál era la naturaleza del conflicto cósmico? Dice el escritor de la lección. Si el conflicto cósmico era una mera cuestión de poder, habría terminado antes de empezar. Si este conflicto fuera problema de poder, Jesús lo hubiera acabado, pero el problema no era de poder. Dice el escritor dice, pues de ser de otro tipo, puede ser de otro tipo. De hecho, las escrituras revelan que el conflicto es una disputa en torno al carácter de Dios. Un conflicto acerca de las acusaciones difamatorias hechas por el diablo contra Dios y su gobierno. Dice, el Señor no es totalmente, estas eran las acusaciones que hacía Satanás. El Señor o Dios mismo no es totalmente bueno y amoroso. Tales afirmaciones no pueden ser contrarrestadas mediante el poder y la fuerza, sino comparando los dos caracteres en pugna. Dice, en su actitud para con el pecado, Dios no podía sino obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de armas de las cuales Dios no podía valerse, como la lisonja y el engaño, y también la calumnia. Satanás había tratado de falsificar las palabras de Dios y había representado de un modo falso el plan del gobierno ante los ángeles, sosteniendo que Dios no era justo en imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que exigía a sus criaturas sumisión y obediencia solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto y manifestado ante los habitantes del cielo, y ante todos los habitantes del mundo, que el gobierno de Dios era justo, su ley era perfecta. Y su ley era perfecta, dice aquí. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo. Todos debían llegar a comprender el verdadero carácter del usurpador y el propósito de su actitud, que lo animaba. Había de revelarse y de dejarse al tiempo que se diera a conocer el carácter de Satanás por sus actos de maldad. Así que la siguiente pregunta nos dice, todo esto dice que era necesario que se dejara revelar el carácter de Satanás con los tiempos, para que el mundo y todas las criaturas vieran el verdadero carácter de Satanás, que ese es el propósito por el cual el mal no ha sido destruido. Así que, queridos hermanos, si Dios no destruyó el mal, es porque en realidad no se podía, sino porque si lo destruía, dice la palabra de Dios que los ángeles que existían hubieran obedecido a Dios por temor y no por amor. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué revelan estos pasajes acerca del carácter del diablo y su estrategia? En el libro de Juan 8, 44 y 45 dice que Satanás es padre de la mentira y que es homicida desde el principio. Jesús les dijo, ustedes no me escuchan a mí porque hablo verdad y ustedes son de vuestro padre el diablo, que es mentiroso, de vuestro padre el diablo, que es mentiroso desde su comienzo. Así que el versículo de Apocalipsis nos cuenta la historia donde la caída de Satanás en el cielo, que nos dice cómo hubo una gran batalla en el cielo. Dices, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero no prevalecieron, sino que fueron derrotados y no se halló más lugar en el cielo y fueron lanzados a la tierra. Ya hablamos de eso. La última nota nos dice, Apocalipsis 12, 9 y 10 identifican a Satanás como la serpiente antigua, como el que en la corte celestial acusa al pueblo de Dios, como el dragón, gobernante que engaña al mundo
la palabra griega traducida como diablo significa simplemente calumniador, mostrando una vez más que la naturaleza del conflicto tiene que ver con creencias incluyendo creencias acerca del carácter de Dios. Hermanos, debemos creer que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Dios es bueno. Dios no es un Dios que está pensando que si tú estás haciendo obras malas te va a mandar un castigo, o que si tú no haces lo bueno te conviertes en un enemigo de Dios y que ahora Dios te va a mandar castigos y te va a dar mala vida. Dios es un Dios de amor que aún manda el sol y la lluvia sobre buenos y malos. Terminemos el día viernes con este comentario que hace la hermana G. de White aquí del conflicto de los siglos. Dice: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso o inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. De haber sido este Lucifer aniquilado, inmediatamente aquellos ángeles celestiales que habitaban en el cielo habrían estado al servicio de Dios por miedo, mas no por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida. O sea, la influencia del diablo no hubiera quedado destruida para siempre, sino que hubiera quedado en la mente de los seres celestiales y de los otros mundos, que tal vez Satanás tenía razón y ahora hubieran obedecido por temor y no por amor. Dice, no hubiera quedado destruida del todo. Dice, ni el espíritu de rebelión habría sido explicado por completo. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez, hasta el punto que estamos ahora, y que Satanás desarrollara más completamente sus principios a fin de que todos los seres humanos creados por Dios, o los seres creados no humanos, los humanos y todos los seres creados por Dios, llegaran y conocieran el verdadero carácter para siempre, el verdadero carácter de los cargos que arrojaba en contra del gobierno de Dios, Satanás, a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia y la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. Era necesario que el mal fuera, que llegara a su madurez, dice la hermana G. de White. ¿Para qué? Para que todas las criaturas tuvieran claramente que todas las calumnias de Satanás y el engaño que había cometido contra él y contra Adán y contra los ángeles era totalmente falso y había llevado el universo a una posición muy difícil en la cual nos encontramos nosotros aquí en la tierra. Así que, querido amigo y querido hermano, recuerda que siempre es mejor estar del lado de la buena semilla, representando el reino y el carácter de Dios aquí en la tierra, ya que todos los seres humanos fuimos llamados para representar y fuimos enviados y llamados a representar el carácter de Dios aquí en la tierra. Todos los seres humanos nacen con la misión de representar el carácter de Dios. Cada niño que nace es enviado con una misión a este mundo para representar el carácter de Dios. Y es por eso que cuando un niño nace con esa misión, pero cuando va creciendo y va cogiendo conciencia entre el bien y el mal, ahora se hace participante de la guerra entre el bien y el mal y entra al gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, y ahora él tiene que elegir por decisión propia estar del lado del gobierno de Dios, representar la buena semilla, practicando las buenas acciones y practicando el bien sin mirar a quién. Sin embargo, muchos no conocemos eso, que todos los niños, todas las personas somos enviados con esa misión de representar el carácter de Dios aquí en la tierra. Pero más allá de eso, aquellos que estamos del lado del gobierno de Dios y que pertenecemos al ejército de Dios, tenemos una misión que cumplir, que es rescatar a aquellos que están en el gobierno de Satanás, porque ellos no están ahí por su propia voluntad, sino que fueron secuestrados por el gobierno de Satanás. Así que dale like y suscríbete para que veas más videos como este. Ahí está.